Época del año, como decimos, y más ahora en estos próximos días en los que vamos a rondar o superar incluso los 40 grados. Mucho cuidado porque el exceso de calor, la excesiva exposición al sol puede llegar a ser mortal. De hecho, los datos están ahí. Han fallecido en el último año 2.000 personas en nuestro país por golpes de calor. Así que, ¿quién mejor que los voluntarios de Cruz Roja para que nos aconsejen sobre qué debemos hacer y no, Gago, para afrontar estos días que tenemos por delante, días, semanas e incluso meses? Pues sí, Juan Pedro, de hecho estamos viendo cómo pues estamos recreando, aquí tenemos a una víctima de un golpe de calor, ha pasado toda la tarde en horas centrales del día exponiéndose al sol y lo primero, Víctor, que hacéis es preguntarle, ver si está consciente y ofrecerle algo que yo creo que debemos tomarla cada poco tiempo, que es agua, hidratarnos. Sí, efectivamente, lo primero que tenemos que ver es si la paciente está consciente. Si está consciente, pues lo primero que tenemos que hacer es acompañarla, retirarla de la zona de la fuente de calor. ¿Nos acompaña, Cristina? Y retirarla a una zona que esté con sombra y fresca. En este caso tenemos nuestra ambulancia aquí, temperatura está aclimatada y vamos a proceder al interior y tomar las constantes dentro de la unidad. Pues vamos a proceder a entrar al interior de esta ambulancia medicalizada para tomarle las constantes vitales. A ver. Y llegamos en una época del año donde, bueno, pues vamos a superar pronto los 40 grados de temperatura. Me comentabas que el año pasado tuvisteis mucho trabajo con este tipo de patología como es un golpe de calor, pero que este año incluso también habéis llegado ya a atender a personas que han sufrido algún golpe de calor. Sí, así es. Las temperaturas ya están viniendo de una manera muy agresiva. Están elevando las temperaturas y bueno, sí que es verdad que estamos ya con la predisposición de estos golpes de calor. ¿Cuándo sería algo grave? Es decir, ahora vamos a tomar esas constantes vitales. ¿Qué síntomas podemos ver en el cuerpo de una persona que nos indique que está sufriendo ese golpe de calor? Bueno, lo primero es la primera persona que aparece que está el nivel de conciencia la tiene alterada y que está con la piel roja y no está sudando. Es cuando un signo que nos está alterando directamente, nos está indicando que hay un problema con un golpe de calor. Estamos viendo esas constantes vitales, evidentemente las de Cristina están perfectas porque lo está haciendo ya muy bien, fingiendo ahí ese golpe de calor y habría que trasladar al hospital en el caso de que esas constantes vitales no fueran las correctas. Efectivamente, si nosotros vemos un valor que esté muy alterado y que no podemos hacernos con este paciente, hay que hacer un traslado hospitalario porque tenemos que ver qué posibles lesiones ha podido tener. Víctor, vamos a explicar porque muchas veces oímos eso de ponerle un paño frío, pero vosotros pues contáis con un spray frío que lo que haría sería pues bajar, entiendo, la temperatura corporal, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros le empapamos con unas gasas con suero o con agua, empapamos con un spray de frío y lo ponemos sobre todo cabeza, cuello, inglés y axilas, que es donde recomiendan que descienda más la temperatura. Mientras que le aplicas a Cristina ese spray frío que veamos ahí un poquito, te quiero preguntar. Ay, parece que hemos tenido algún problema con esa conexión ahí en Badajoz con esos voluntarios de Cruz Roja y nuestro compañero José Gago. Ahí estábamos conociendo todos esos consejos, ese protocolo de actuación por parte de los sanitarios a la hora de afrontar un golpe de calor. Vamos a ponerle rostro, nombre a esas 2.000 personas que fallecieron en el último año por golpes de calor. Tenemos el ejemplo de un vecino de Villanueva de la Serena que a sus 62 años, hace casi 2 años, perdía la vida. Se llamaba Eugenio. Pasó bastante rato en el sol. Cuando llegó a casa se encontraba bastante mal y de hecho llegó a ingresar en el hospital con 43 grados de temperatura. Vamos a hablar, él, como digo, acabó falleciendo. Vamos a hablar con su mujer, su viuda, con Salomé y con su hijo Daniel. Hola, muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿qué le pasó a Eugenio? Salomé, cuéntanos cómo fueron esas últimas horas. Pues en realidad, y yo quería recalcar esto porque me parece muy importante, hay una cosa también que se debe saber, que es que hay una cosa que se llama estrés térmico que se sufre en los días previos y es muy importante, y mi marido venía padeciéndolo, llevaba ya 3 o 4 días sufriéndolo. Pero en ese momento no se dio cuenta, ¿no? Ya claro, a posteriori ya sí. Yo se lo comenté a Felipe, el director. Yo llevaba ya 3 o 4 días que estaba preocupada por él porque veía que no estaba bien,
que estaba en casa, porque nosotros en casa, nuestra casa no está aclimatada y se alcanzan temperaturas muy elevadas, claro. Entonces yo veía que lo estaba pasando mal, pero yo no le ponía nombre a eso, se lo puse curiosamente el día que fui a hablar con el médico, cuando ya quedó ingresado en UCI. Entonces, ese día, cuando llegó a casa, que eso ya lo puede contar mi hijo, cuéntalo, hijo. Pues yo cuando estaba en casa y él llegó, pues él llegó bien, más o menos como estaba él siempre. Lo que pasa es que cuando yo me fui a meter a la ducha, ya empezó a alterarse un poco y todo lo demás. Entonces llegó un punto en el que ya se alteró demasiado y salí de la ducha y ya cuando él salió ya le noté muy raro, porque ya empezaba a hablar de cosas que no tenían sentido, estaba diciendo cosas que no había escuchado. Luego empezó a comportarse raro, me pedía cosas, digamos que estaba en otra parte. Y ya llegó un punto que cuando avisé a mi madre, cuando yo salí de la habitación y terminé de hablar con ella, me lo encontré tumbado en el suelo. Intenté levantarle unas cuantas veces, pero obviamente mi padre era un hombre que pesaba bastante y no pude, entonces avisé a mi hermano. Que estaba aquí en casa, lo que pasa es que estaba trabajando y no le quise molestar en su momento, pero ya cuando vi la situación, claro, le avisé rápido, me dijo que me tranquilizara y ya llegó la UCI, luego ya llegó mi madre y pasó todo. Salomé, Daniel, vuestro testimonio nos sirve para concienciar, sin duda, ¿no?, a la gente que nos está viendo, para que seamos más conscientes del peligro que conlleva estar expuesto al sol durante varios días. Y en esos días previos, ¿cuáles eran los síntomas que Eugenio estaba sintiendo? Esos avisos que nos da el cuerpo y que nos está diciendo, para, cuídate, ponte a la sombra, deja de estar al sol. ¿Cuáles eran esos síntomas? Pues los síntomas eran, por ejemplo, yo le notaba que él se acostaba y no era capaz de dormir, no descansaba. Estaba irritable, muy irritable. Yo le notaba como muy irritable. Y luego a esto a él le sucedió un lunes. El sábado, por ejemplo, recuerdo que fuimos a hacer unas compras a Don Benito y se quejaba de una pierna. Le molestaba una pierna. Y luego yo un día, hace unos meses, ya quizás hace un año, viendo a un especialista hablar sobre los síntomas del estrés térmico, curiosamente vi que todo esto son síntomas del estrés térmico. Estaba relacionado todo. Claro. Pero yo en esos días, yo se lo comentaba a mi madre, porque yo soy asturiana y hablo a diario con ella. Claro. Yo le decía, le pasa algo, pero yo sabía que era algo relacionado con el calor, pero no lo identificaba. Y ya por último, Salomé, Daniel, hay un hecho clave también que queréis resaltar. Es el momento en el que Eugenio llega a casa y ingiere una cerveza muy fría. Y eso no es nada bueno. No, otra cosa, y es que lo hacemos todos, incluso yo lo hago. Sí, por eso. O sea, yo lo hacía, y yo lo hacía con él. Y yo se lo decía a él, y yo le decía, Eugenio, y además es que yo lo notaba, a mí me gustaba beberme con una cervecita, porque además nos la bebíamos en casa, porque bueno, la economía no era muy bollante y bebértela en casa pues era más económica. Y yo se lo decía, que yo lo notaba, que la cerveza yo cuando me la bebía, sí, al principio me refrescaba, pero luego notaba que me hacía sentir malestar. Claro, y eso es malo porque el alcohol te sube la temperatura. Claro. Entonces, él se bebió la cerveza y seguramente le sentó como un tiro. Le sentó muy bien. Bueno, Salomé, Daniel, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia y, como decía, que sirva esto como ejemplo, como testimonio para que nos concienciemos ahora que vienen las altas temperaturas y tengamos mucho más cuidado para que no se vuelvan a repetir esas cifras, que son 2.000 personas las que han fallecido en nuestro país, en historias muy similares seguramente a la vuestra. Sí. Muchísimo cuidado. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga, pues vamos a recuperar esa conexión que teníamos con nuestro compañero Gago. Vamos a volver a Badajoz. A ver, Gago, ¿por dónde íbamos con ese protocolo sanitario de atención por golpes de calor? Pues mira, íbamos a dar unas recomendaciones para la gente que nos esté viendo en su casa, pero tras escuchar este testimonio también aclarar que no solamente ingerir bebida fría, sino cuando lleguemos en situación de lipotimia, golpe de calor, el baño tampoco puede hacerse con agua fría. Efectivamente, el agua tiene que ser templada, ya que la termorregulación se tiene que hacer poco a poco, no puede hacer un cambio brusco de temperatura. Claro. No es bueno ni en exceso ni en descenso.
Y otra recomendación, sobre todo, porque es cierto que a la hora de hacer una actividad física deportiva podemos elegir en qué momento del día hacerla, pero hay profesiones que no pueden elegir cuándo exponerse al sol. Hablamos de, por ejemplo, albañiles o trabajadores en el campo. ¿Qué recomendación le hacemos a ese tipo de personal? Bueno, bien, en ese caso intentar la exposición mínima al sol, ya que el trabajo le obliga a estar en esa temperatura, la hidratación constante y ropa lo más ligera posible. Entendemos que en cada uno en su puesto de trabajo tiene que llevar una uniformidad, pero sí que ropa ligera, intentar pues ir de vez en cuando a la sombra y la constante hidratación. Otro factor clave, yo creo que es fundamental también para saber uno mismo escuchar a su cuerpo, es el sudor. Mientras que estemos sudando, entre comillas, podemos estar tranquilos porque significa que nuestro sistema está funcionando correctamente. Está respondiendo, claro. Una vez que tengamos nosotros la sudoración, la termorregulación está haciendo su trabajo, el cuerpo está haciendo su trabajo. Pues sobre todo, atentos a qué nos dice nuestro organismo, refrescarnos, hidratarnos constantemente, porque como hemos dicho, esta semana se van a superar los 40 grados. Mucho cuidado. Agradecemos a Víctor por habernos explicado todo el protocolo que sigue una persona que sufre un golpe de calor, y también a Cristina, que se encuentra perfectamente. Gracias también por haber hecho de víctima, que lo ha hecho bien, genial. Así que desde aquí, sobre todo, concienciarnos, porque vivimos en una región que las altas temperaturas se quedan en verano y hay que pues convivir con ellas, pero sobre todo también poner sentido común a qué cosas hacer en según qué horas del día. Cierto, calor ha hecho siempre, lo que hay que seguir poniendo es sentido común. Gracias, Jago. A pesar de esta